Buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son reglas o recomendaciones y no directivas obligatorias. Son recomendaciones que no van a encontrar en la bibliografía formal, pero que están basadas en las especificaciones de las normativas o bien en la experiencia previa de profesionales. ¿Qué contemplan las buenas prácticas? Contemplan todas aquellas situaciones que pueden volverse complejas o inmanejables si no se aplican previamente o no se tienen en cuenta. Obviamente, las buenas prácticas no tienen en cuenta todas las situaciones, pero cuanto más nos ajustemos a ellas, más preparados estaremos para afrontar imprevistos. ¿Qué poner en una base de datos relacional? Como su nombre lo indica, una base de datos fue inicialmente diseñada para almacenar datos. Por tal motivo, deberíamos enfocarnos en ellos. Si bien la mayoría de los sistemas gestores de base de datos actuales permiten colocar un conjunto de funcionalidades específicas dentro de ellos, estas funcionalidades normalmente exceden los estándares y por lo tanto al utilizarlas se pierde portabilidad. Es decir, que ante la necesidad de mover los datos de un sistema gestor a otro, será más fácil si solamente tenemos que mover datos y no funcionalidades codificadas. Estas funcionalidades son normalmente funciones o procedimientos almacenados, llamados Store Procedures. Estas funcionalidades se ejecutan dentro del motor de base de datos y normalmente están escritas en un lenguaje de programación fuera del estándar, es decir, que solo lo interpreta ese gestor de base de datos. Por ejemplo, para MS SQL, el de Microsoft es Transact SQL. Para Oracle es PL SQL. Para Postgres es otra versión de PL SQL. El almacenamiento de las estructuras de datos, tanto a nivel lógico y nivel de vistas, está basado en los estándares del ANSI 92, lo cual garantiza la portabilidad. Todas las funcionalidades y reglas que necesitemos aplicar más allá del estándar, deberíamos incorporarlas a nuestro software y no en el sistema gestor de base de datos. La utilización de funcionalidades o herramientas propias del sistema nos genera una dependencia tal sobre el mismo que el sortearla será muy costosa en esfuerzo, cuando no imposible. Es decir que todas las estructuras de datos, tanto a nivel lógico como a nivel de vistas, está basado en el estándar. También todo lo que tiene que ver con las restricciones y las referencias. Case sensitive. Case sensitive significa sensible a mayúsculas. La mayoría de los motores de SQL son o tienen la posibilidad de setearlos con esta característica, especialmente los nativos en Linux. Esta característica establece que hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, especialmente en los nombres de las bases de datos, de las tablas, de los campos, de las vistas, etc. Esta característica hace que, por ejemplo, las tablas, mis direcciones donde la M y la D sean mayúsculas, es diferente a mis direcciones donde solo la D sea mayúscula y a mis direcciones donde todas son minúsculas. Para un sistema gestor de base de datos con case sensitive, estas serían tres tablas diferentes, generando error si tenemos una de ellas y queremos accederla con uno de los otros nombres. Lo mismo sucede con los otros objetos de las bases de datos, las vistas, las columnas, los índices, etc. ¿Cómo sortear el case sensitive? La mejor opción para sortear este inconveniente es tener siempre el mismo criterio. Esto quiere decir que siempre debemos escribir los nombres de los elementos de la misma manera, y para ello existen varias alternativas: todo minúscula, capital o camélido. Todo minúscula implica escribir siempre todas las letras que componen los nombres de las tablas, de las columnas, de las vistas, etc. en minúscula. En el ejemplo anterior, nuestra tabla se llamará mis direcciones con todas sus letras en minúscula. Este es el camino más sencillo, pero tiene la contra que a veces la lectura de los elementos con nombres compuestos se puede volver engorrosa, y por lo tanto deberemos aplicar otros criterios adicionales para facilitar la lectura.
En el modelo Capital, implica escribir siempre todas las palabras que componen los nombres de las tablas, de las columnas, de las vistas, etc., comenzando con cada palabra con mayúscula y completándola con minúscula. En el ejemplo, nuestra tabla se llamará Mis Direcciones, donde la M y la D van a ser mayúsculas y el resto es minúscula. Este método es un poco más complejo que el anterior, sin dejar de ser sencillo. Resuelve el problema de las identificaciones de palabras, pero con algunos frameworks, especialmente en Java, puede producir inconvenientes, ya que esta nomenclatura se utiliza para los nombres de las clases. Camélido implica escribir siempre todas las palabras que componen los nombres de las tablas, los campos y las vistas, la primera palabra todo en minúscula y las demás comenzando cada una con mayúscula y completándola luego con minúscula. En el ejemplo que teníamos, nuestra tabla se llamará Mis Direcciones, donde la única letra mayúscula será la D de direcciones. Este método agrega un nivel más de complejidad, ya que debemos acostumbrarnos a iniciar con minúscula y luego utilizar la mayúscula para las siguientes palabras. Además, en muchos frameworks de desarrollo, esta metodología es utilizada para la denominación de variables. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué framework vamos a utilizar y qué criterios vamos a aplicar para nombrar nuestros objetos en nuestra base de datos. Si bien algunos gestores de base de datos permiten definir que sean no key insensitive, o sea key insensitive, no es lo apropiado, ya que eventualmente tengamos que migrar nuestro software a un servidor de base de datos que sea de una organización y que esa organización tenga ya como estándar la definición de case sensitive. Y además también nos podemos presentar con algunos problemas en algunos frameworks de desarrollo que esperan tener los campos y los nombres de las tablas de alguna forma determinada. Por consiguiente, debemos verificar primero cómo vamos a desarrollar a fin de aplicar el criterio que sea más adecuado para la herramienta. Otras buenas prácticas es cómo nombrar los elementos. De la misma manera que se debe seguir un único criterio para escribir los nombres de los elementos, se debe seguir un único criterio para determinar los nombres de los mismos. Primer criterio, utilizar nombres representativos. Siempre deben usarse nombres que sean claros, entendibles y representativos de lo que representa, es decir, de los datos que almacena el elemento en cuestión. Utilizar nombres claros. Actualmente todos los gestores de base de datos permiten nombres largos para los objetos que los integran, por lo que se deben evitar las abreviaturas. No usar siglas. Al igual que la recomendación anterior, evitar la utilización de combinaciones de abreviaciones o nombres como tabla 1, tabla 2, campo 1, dir, ent, emp, etc. No utilizar espacios o caracteres especiales. Si bien algunos gestores permiten la utilización de caracteres especiales como la ñ o los acentuados, los espacios, etc., en el nombre de un elemento, esto debería evitarse a toda costa, ya que su uso podría implicar la no portabilidad o el uso de caracteres especiales adicionales, por ejemplo los corchetes, para poder acceder al objeto. Utilizar sustantivos. Un muy buen criterio es utilizar sustantivos para la determinación de los objetos dentro de una base de datos. Tal como en el modelo entidad-relación y el relacional se recomienda la utilización de sustantivos o combinación de estos para la denominación de los objetos. En caso de necesitar utilizar verbos en combinación con los sustantivos, utilizarlos en tiempo pasado cuando representen hechos consumados o en infinitivo cuando es futuro, por ejemplo, ventas realizadas, cuentas a pagar, etc. Utilizar plurales o singulares. ¿Cuándo utilizar unos u otros? Como una tabla contiene más de una tupla o registro, es un buen criterio que el nombre de la misma sea un plural, ya que el singular representa una tupla. Esto se condice con varios criterios sin framework en Java, donde normalmente utilizan los plurales para los nombres de las clases y los singulares para los nombres de las instancias.
Contrariamente a otros frameworks de ORM, esperan que el nombre en la tabla esté en singular para luego avanzar sobre los modelos de clases convirtiéndolos en plural. La utilización de uno u otro criterio va a depender de las herramientas a utilizar en cada momento, pero el criterio elegido se debe mantener a lo largo del proyecto. Es decir que acá utilizar plurales o singulares era lo mismo que veíamos antes en el tema de utilizar mayúsculas o underscore para la identificación de los nombres compuestos.